Régimen simple de tributación, grupo 4, actividades de educación, atención de la salud humana y asistencia social. En esta grabación vamos a enfocarnos en este tema por cuanto ha sido motivo de muchas inquietudes después de las modificaciones que nos hizo la reforma tributaria Ley 2277 del 2022 en su artículo 44, donde primero hizo una reclasificación de grupos modificando el artículo 908 del Estatuto Tributario. En esta ocasión es importante que tengamos claridad cuáles son los pasos que debemos seguir para determinar si es viable o no trasladarme al régimen simple si desarrollo una de estas actividades. Pero se preguntan qué beneficios nos trae el régimen simple. Primero es importante aclarar que no a todas las personas les conviene estar incorporadas en el régimen simple de tributación. ¿Y qué beneficio nos puede traer? Primero, nos puede mejorar el flujo de caja porque ya no vamos a ser sujetos de retención en la fuente a título de renta ni de retención de impuesto de industria y comercio. Posiblemente vamos a reducir los costos tributarios y esa es una de las evaluaciones que debemos hacer. Si con este régimen simple podemos reducir la tributación comparada con el régimen ordinario. Nos incentiva la bancarización porque nos trae un descuento tributario incentivando para que todos mis ingresos, todas mis ventas sean bancarizadas, sean utilizadas por medios electrónicos. Nos incentiva la generación de empleo porque también nos trae un descuento tributario cuando yo tengo empleados con vínculo laboral y estoy realizando aportes al sistema general de pensiones. Entonces, fíjense que tenemos unos argumentos muy sólidos para decir, evalúo mi situación tributaria y determino si me traslado al régimen simple o continúo en el régimen ordinario. Pero es importante que tengamos en cuenta tres pasos fundamentales. El primer paso es evaluar si realmente cumplo con la totalidad de las condiciones que me trae el artículo 905 del Estatuto Tributario. Una vez yo hago esta evaluación, lo segundo es determinar la conveniencia de trasladarme al régimen simple porque me reduce mis costos, mi tributación. Y tercero, que considero fundamental y que lo hagamos antes del 28 de febrero para evitar que el sistema se esté colapsando, nos inscribamos al régimen simple y podamos actualizar la responsabilidad 5, la cambiamos por la responsabilidad 47. Entonces, cuando hablamos de actividades de educación, de atención de la salud humana y de asistencia social, recordemos que dentro de esa reclasificación y ese nuevo orden de grupos que nos trajo la reforma tributaria, ahora estas actividades se encuentran inmersas dentro del grupo 4. Aquí voy a mostrar una sección de lo que serían las actividades económicas para este tipo de personas que desarrollan estas actividades. En este caso, estamos haciendo mención a lo que podrían ser actividades de educación, que estoy señalando acá, que podrían ser actividades de la práctica médica, sin internación, práctica odontológica, actividades de apoyo diagnóstico, actividades de apoyo terapéutico y otras actividades de la salud humana. Pero debemos hacer un comparativo y es la invitación a que hagamos un comparativo cómo sería mi tributación. El régimen ordinario, desde luego que desde la perspectiva desde una persona natural
que tributan el formulario 210 versus quien vaya a inscribirse en el régimen simple y vaya a tributar en el formulario 260 y que vaya a tener que hacer anticipos bimestrales a lo largo del año 2023. Pero mi recomendación es que partamos de la base de hacer la evaluación aprovechando que vamos a presentar nuestra declaración de renta del año grabable 2022, pues hagamos el comparativo desde el año 2022 y teniendo en cuenta que tenemos unas tarifas un poco mayores a lo que sería el año 2023, pues evaluamos esa conveniencia. Aquí quiero hacer un paréntesis y es que en esta ocasión nosotros estamos compartiendo conocimiento, difundiendo la información. Es una temporada en la que muchas personas, muchos contadores, expertos, casas de contadores, se encuentran en su afán de entregar conocimiento bajo una contraprestación económica. En esta oportunidad no estamos pensando en una retribución económica, sino en compartir el conocimiento. Tanto así que les quiero también invitar a que visiten mi canal y observen un video de 49 minutos donde estoy explicando muchísimos aspectos que tienen que ver y tienen muchísima incidencia con la actualización tributaria en materia de régimen simple de tributación. Entonces estoy mostrando esta pantalla que corresponde a mi canal de YouTube donde estoy explicando este tema mucho más amplio. Pero antes de terminar, yo quiero que desarrollemos, quiero mostrar un ejercicio que ya se encuentra planteado en el cual estamos pensando en una persona natural que posiblemente viene tributando en el formulario 210 y que seguramente tiene las posibilidades para trasladarse al régimen simple porque su tributación puede ser un poco alta. ¿Y por qué puede ser una tributación alta? Su tributación puede ser alta porque no incurre en costos y gastos muy considerables, por tanto tendríamos que concluir que muchas personas que desarrollan estas actividades de educación, de atención a la salud humana, para desarrollar su actividad quizás no tengan que incurrir en muchos costos y gastos para tenerlos o poderlos tener la oportunidad de deducirlos en su declaración de renta. Por tanto, en la declaración de renta, en el formulario 210, dentro de la estructura que nos presenta este formulario, seguramente muchas personas no van a querer utilizar la sección de honorarios y servicios para depurar su renta, sino que van a utilizar las rentas de trabajo. ¿Por qué? Porque por no tener costos y deducciones, pues es mucho más favorable tomarme el 25% como renta exenta para el año 2022. Entonces aquí estamos asumiendo una persona que está utilizando la sección de rentas de trabajo y asumiendo una persona que desarrolla una de esas actividades, diciendo que recibe ingresos por honorarios, solamente por honorarios. Desde luego, estamos utilizando la sección de rentas de trabajo, pero no estamos incorporando salarios y demás conceptos laborales, porque recordemos que nuestro libro tributario en materia de régimen simple nos rechaza la incorporación a ese régimen si desarrollamos una actividad en la cual tengamos un vínculo laboral. ¿Ok? Entonces asumimos una persona natural que desarrolla una de estas actividades, que percibe honorarios, ¿sí?, que no tiene vínculo laboral y que cumple con todas las condiciones del artículo 905 del Estatuto Tributario, es decir,
puede ser sujeto pasivo del régimen simple. Y asumamos algunos conceptos básicos de aportes a salud, aportes a pensión, aportes a riesgos profesionales, para encontrar quizás algunas deducciones, el 25% de renta exenta, digamos que canceló intereses por créditos de vivienda, tiene dependientes económicos, realiza pagos a medicina prepagada y demás. Desde esa pequeña perspectiva vamos a mirar el formulario 210 y vamos a darnos cuenta que si su tributación no es cero, que su tributación es un poco considerable, teniendo en cuenta que esa renta líquida gravable de la cédula general vamos a someterla a la tabla del artículo 241 y me va a generar un impuesto. Y a pesar de que por tener unos honorarios me practiquen unas retenciones en la fuente, desde luego que voy a reducir mi tributación a la hora de presentar mi declaración de renta. Pero si concluimos y llevamos esto como una sumatoria total de mis impuestos, la retención en la fuente funge como el anticipo de lo que sería mi impuesto de renta. Significa que ese anticipo de renta sumado a lo que voy a liquidar finalmente, estaríamos hablando de que esta persona posiblemente está tributando alrededor o por el orden de 24 millones de pesos por el año. Pero entonces vamos a transversalizar esto a lo que sería el régimen ordinario, vamos a llevarlo más allá al régimen simple. Bajo este mismo escenario, con estos mismos ingresos, ¿cómo sería la tributación de una persona que estando en el régimen ordinario, asumiendo que en ese mismo año hubiese pertenecido al régimen simple de tributación? Entonces nos vamos al formulario 260 y con esos mismos ingresos, asumiendo esos mismos ingresos no constitutivos de renta bajo la definición de aportes a seguridad social y teniendo en cuenta que no tiene bajo subcontratados o con vínculo laboral colaboradores o personas que están ayudándole en su actividad, no las tiene, entonces no vamos a poder tomar descuentos tributarios por aportes al sistema general de pensiones a cargo del empleador. Pero si no, me voy a poder tomar los aportes a seguridad social de mi actividad, ¿sí? Objeto de mi actividad, estoy haciendo el aporte a seguridad social, a salud, a pensión y a riesgos profesionales, que me voy a poder llevar como ingresos no constitutivos de renta. Adicionalmente a eso, y como hablamos inicialmente sobre los beneficios de encontrarme en el régimen simple, voy a poder utilizar ese incentivo que me trae el Estado para que yo bancarice todos mis ventas, mis ingresos, y asumamos que esos mismos ingresos fueron recibidos mediante mecanismos electrónicos. Para poderme tomar como descuento tributario un 0,5% de como un menor valor de ese impuesto. Y llevando también una tarifa ICA consolidada. En este caso estamos asumiendo una tarifa del 12 por mil, perdón, ¿sí? En muchos municipios la tarifa ICA consolidada que han acordado en los consejos municipales puede ser menor. Desde luego que entonces aquí podemos analizar que la tributación sería muchísimo menor estando en el régimen simple para estas actividades de educación, actividad de la atención de la salud humana y asistencia social. Sería realmente muy ventajoso encontrarnos en el régimen simple. Adicionalmente, importante que esto mismo lo llevemos mucho más allá, y tenemos también llevar ese mismo ingreso
a lo que sería el año 2023. ¿Cómo sería mi tributación ya en el año 2023, teniendo en cuenta que con la reforma tributaria tenemos una variación de tarifas? ¿Cómo se encontraba el grupo 4, estas actividades antes de la reforma tributaria, y cómo quedaron después de la reforma tributaria? Significa que con ese ejercicio que presentamos de año 2022, asumiendo esas tarifas hasta el año 2022, es beneficioso, es conveniente estar en el régimen simple. Mucho más lo será con la nueva modificación que nos trae ese artículo 44 de la ley 2277 del 2022, que nos modifica el artículo 908 del Estatuto Tributario, es específicamente en este caso para este grupo el numeral cuarto de ese artículo 908, diciendo que ya no vamos a utilizar estas tarifas, sino estas tarifas reducidas, donde van a tener una reducción en su primer rango, una reducción del 37%, en su segundo rango una reducción del 31%, en su tercer rango una reducción del 55% y en su cuarto rango una reducción del 59%. Con base en este ejercicio práctico, teórico-práctico que estamos trayendo acá en esta grabación, nos estamos asumiendo que esos 224 millones estarían inmersos dentro del primer rango. Por tanto, una tarifa en el ejercicio que hicimos de 5,9% sobre el ingreso, y en esta oportunidad para el año 2023 del 3,7%. Significa entonces que si yo me voy al formulario 260, ¿sí? Formulario 260, estaríamos entonces hablando de que acá tendríamos una tributación muchísimo menor. Volviendo entonces al tema que estamos enfocados en este video, realmente resulta muy conveniente para estas actividades encontrarse en el régimen simple. No para todas, porque recordemos que la tabla del artículo 241 del Estatuto Tributario, usted empieza a tributar a partir de 1090 VTs. 1090 VTs que para el año 2022 se convierten en 41 millones de pesos. Significa, y podemos concluir acá, que si a pesar de yo encontrarme desarrollando una de estas actividades, mi depuración, mi renta líquida gravable llegase a ser o a estar por debajo de esas 1090 VTs, pues consideramos que no sería necesario trasladarme al régimen simple, por cuanto en el régimen ordinario estoy bien. En el régimen ordinario no voy a no voy a generar un impuesto a pagar. Entonces es una evaluación que debemos realizar todos los contribuyentes, y ojalá antes del 28 de febrero del año 2023. Feliz noche.